Muy buen día, queridos amigos. Bienvenidos a Tomando Café, aquí en Quintana Roo con un buen amigo, Así es. Jaime Rendón de León, municipalista, que no periodista. Que no periodista. Sí. Es una figura muy conocida en el medio, en los medios sociales, en los medios políticos, en los medios culturales, porque él ha desarrollado un proceso de educación ciudadana y precisamente hacia el poblador del municipio. Y pues en esa idea de andar creando conciencia ciudadana, pues Jaime ha desarrollado una importante y excepcional labor, porque pocos sabemos. ¿Quién es Jaime Rendón? Bueno, Jaime Rendón es un empresario que llega aquí en el año 95 a poner una fábrica de alimentos. Así me integro, así entro yo al movimiento social en defensa de mis derechos, porque ahí en el año de 1994-95 firmo mi primer contrato de préstamo hipotecario, un contrato totalmente leonino, que por eso nace la lucha del Barzón. Y empezamos a tener el miedo de todos. Cuando nos vemos afectados, lo primero que hacemos es reunirnos entre los afectados, así como perritos asustados, pues cuando menos para vernos y decir, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? No resuelves nada porque no sabes nada. Y entonces en la búsqueda de qué es lo que estaba pasando, primero nos dimos cuenta de que no sabíamos qué hacer. Y entonces entre nosotros las primeras preguntas, oye, ¿qué hacemos? ¿Demandamos o no demandamos? Unos decían que sí demandáramos a la banca, otros decían que no, que esperáramos la demanda, porque la banca tiene que aportar las pruebas. Y entonces en ese ejercicio de demanda hacia uno, porque uno no está pagando lo que la banca dice que le tenemos que pagar el sistema financiero, entonces van a empezar a venir las presiones de que te voy a quitar tu casa, te lo voy a embargar, te voy a quitar al perro, te voy a quitar a tu esposa, te voy a quitar a tus hijos, te voy a quitar todo y lo vas a perder todo y tu familia se va a ir a la calle. Los beneficiarios son los banqueros, decía Fernando Martí, Cancún, paraíso de banqueros. Y dicen ahora las nuevas generaciones están dominadas por un Senado virtual, que son los banqueros. O sea, que pues eso ha ido empeorando. Eso que te pasó a ti sucede a nivel global. Sí, inclusive hay un movimiento que se llama Cero Desalojos a nivel mundial, que está pendiente de esto. Porque el problema no es si debes o no debes, si pagas o no pagas. El problema es que si el sistema de economía a ti no te responde como debería de responder, con salarios dignos y trabajo digno y todo lo demás, pues si no tienes recursos y tú tienes que ponerte en una disyuntiva muy difícil, que eso a muchos se les hace así como estupidez, es decir, ¿le doy de comer a mis hijos o pago la letra del banco? Y eso, aunque parezca una disyuntiva lógica de que le tengo que dar de comer a mis hijos, tengo que darle educación a mis hijos, porque son de las dos únicas obligaciones que el Estado le pone a los padres. El patrimonio de tus hijos son dos, nada más: educación y salud. Darles de comer, mantenerlos vivos, bien, y llévalos a educar. Y si tú cumples con esas dos obligaciones, estás cumpliendo como padre de familia y le estás cumpliendo a la sociedad, porque es tu obligación. Pero entonces, en esa disyuntiva de qué hago, la banca es feroz, es voraz, y te dice, a mí me vale, yo te quito el bien, y si te descuidas, de manera, en un procedimiento mal hecho, extrajudicial, que para eso hay muchos abogados que no tienen ética, y que se prestan a ese juego, de decir, te voy a presionar para que me sueltes las llaves de tu casa, y entonces yo te la quito, y yo gané una comisión. Y entonces mi prestigio como abogado ya empieza a ser el de que yo sí sé sacar a la gente de sus casas. Y yo no sé si eso les deja dormir o no, pero eso ya es asunto de cada abogado, ¿no? Bueno, se dice que el mérito del capitalismo es que ha sabido despojar a la gente de su propiedad, de sus derechos, de su dignidad. Sí, ¿no? Bueno, en ese sentido es en donde vamos. Porque el que hace política, estimado Rafael, para hacer política se necesitan dos cosas simples: sentido común y sensibilidad. Porque precisamente lo que tú acabas de tocar, un tema interesantísimo.
¿Qué va a producir esa persona que haciendo política a la sociedad? ¿Qué le va a producir? Dignidad. Si tus actos políticos no producen dignidad, entonces no estás haciendo nada, estás haciendo a lo mejor vendiendo zanahorias a todos o papas a todos, pero no están produciendo nada. Entonces todo aquel que juegue a la política, en los partidos, en la familia, en el ejercicio de gobierno y todo, tiene que tener en cuenta que sus actos deben de producir dignidad. Y una ciudad digna son las ciudades de Copenhague, son las ciudades de Oslo, Noruega, son las ciudades de París, Francia. Se dice que son ciudades muy adelantadas, que tienen gobiernos socialdemócratas, participativos, eso sí. de gente que tiene un poco más de conciencia ciudadana, que exigen más, y bueno, que también aportan a un alto nivel de producción. Claro. Sí. Bueno, pues en México hemos tenido pues una serie de gobiernos un poco raros, ¿no? Pero se ha acumulado la riqueza en pocas personas, y naturalmente que el gobierno que llega a ser postulado y elegido, pues está constituido por ese grupo de personas que tienen mucho poder económico. Es una realidad, aunque también acceden muchas personas que son de clases medias o bajas a los consejos municipales, porque el municipio es el primer contacto que tiene el ciudadano con su autoridad. Sí, totalmente de acuerdo. Y de ahí van avanzando. Bien, tú has hecho una labor de difusión sobre las cuestiones municipales. ¿Qué es el municipio? Bueno, fíjate bien. Hay una idea que se tiene del municipio, que es la que la mayoría de la gente lo tiene, y lo define Óscar Navarro Gárate, un gran municipalista, pero además un estudioso del poder local. Dice: el municipio es la parte del gobierno que cobra multas y derechos de plaza, registra niños y matrimonios, mete a los borrachos a la cárcel, organiza la feria y nunca tiene dinero. Esa es la idea que la mayoría de la gente tiene, y en esa idea es en la manera en la que los gobiernos municipales se hacen omiso a sus funciones, límites y competencias, que son muchas, porque además tienen dos grandes frentes, dos lápidas pesadas. Cualquier gobierno municipal que diga yo quiero gobernar, cualquier persona que diga yo quiero gobernar, tiene que tener conciencia de que va a estar en una relación pues bastante difícil con los otros órdenes de gobierno. Estamos hablando del federal, estamos hablando del estatal, y la relación entre sus iguales, que son los municipios que están a los lados y con los que va a tener una relación. Y la otra es la relación siempre difícil de la sociedad con su gobierno. Eso no se da, no se da porque yo tengo ganas de tener una buena relación. Aquel gobierno que diga que con su sociedad se la lleva toda, eso es una mentira. La relación entre la sociedad y el gobierno se da en el límite del desconocimiento mutuo. Imagínate, es un matrimonio mal hecho, pero mal hecho. Tú cuando te ibas a casar con tu esposa, primero la conociste. La conocí. No ibas a decir, oye, ahí en la calle, oye, ¿qué te parece si nos casamos? Mira, me gustas. Y ya se lo mandó. Primero nos conocemos y se acabó. Surge el romance. El romance, surge el conviene por esto. Y en ese desconocimiento mutuo del gobierno a su sociedad y nosotros hacia él, hacemos dos cosas. Nosotros no conocemos cómo funciona un gobierno, sus límites, y tampoco conocemos sus competencias. Por lo tanto, te desconozco gobierno. Y el gobierno no se ocupa en conocernos a través de las comisiones y de los comités que se van formando, porque nunca tiene conciencia clara de cómo se mueve la sociedad. Y entonces, en ese desconocimiento mutuo, hacemos dos cosas que parecen bizarras, son bizarras, Rafael. Hacemos política y ejercemos un presupuesto. Si eso no es bizarro, yo no sé qué sería. Pero no, es que debe... Bueno, pero nosotros elegimos a nuestros gobernantes municipales. Esa es la parte que casi tú puedes decir, pero eso es... ¿Cómo es posible que elijamos y no los conozcamos? Exactamente. O sea, porque nos vamos a casar con el municipio si ni siquiera lo conocen. Yo te voy a poner una analogía que es la que yo más uso. Si nosotros fuéramos una empresa
una tienda departamental y somos socios todos los que estamos aquí, pues ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a adquirir un terreno para poder poner nuestra empresa. Y en ese terreno pues está perfectamente bien delimitado, de que mis límites son de aquí para allá, porque de aquí para allá está don fulanito, en la parte de otro lado está don fulanito, y en la parte de atrás está un señor que también tiene propiedad. Y de este lado está pues la calle y todo lo demás, lo público. Y entonces ahí voy a sentar a una empresa. Nosotros somos un consejo de administración de gente que quiere utilidad y que vamos a vender mercancías al público para poder obtener una utilidad. Nosotros a lo mejor vendemos barato, medio caro o muy caro, pero la gente nos va a ir a comprar y ahí obtenemos nosotros nuestra utilidad, nuestra ganancia. Bueno, entonces el municipio lo conforma un terreno. Es territorio, y gobierno y sociedad. Esos son los tres elementos. Población, territorio y gobierno. Y gobierno. Esos son los tres componentes de un municipio, de un estado y de la nación. Entonces, territorio, gobierno y sociedad. Ahora, supuestamente la población elige a su gobernante municipal de entre los mismos miembros de esa población. Sí, solo que... ¿Por qué no lo conocemos? Pues primero, porque nosotros nos queda claro que la cultura política que tenemos es la de esperar a que ellos nos digan qué es lo que van a hacer, y en esa esperanza de decir, y yo les voy a componer esto, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer el otro, y esas cantaletas que ya mucha gente ya se cansó. Las promesas. Promesas de campaña. Que no sirven para nada. Porque en realidad, por más que quieran, y la gente en ese momento le digo, ¿sabe qué pasa? Que es que en la esquina siempre tiran perros. Y eso, pues para esa persona es importante que ya no tiren perros en la esquina. Pero para quien va a ser todo un gobierno, para toda la población, pues a lo mejor eso no le interesa. Y así se va perdiendo la parte puntual de cada una de las comunidades que no define cuáles son sus problemas. Entonces, en esta esperanza de ver qué me prometes, yo acepto el que aparentemente te conozco, y entonces me caes bien, yo voto por ti. Pero no sé a ciencia cierta cuál es ni tu plataforma, ni tu proyecto. A ver, ¿qué tipo de Cancún? Ya me preguntaste a mí, ¿qué tipo de Benito Juárez yo quiero? Nunca me lo vas a preguntar, nunca me lo vas a preguntar. Pero tú sí sabes qué tipo de Cancún necesitas. La Sí. población lo sabe. Sí lo sabe, pero de manera dispersa. Y ese consejero, ese concejal, que es ciudadano, también lo sabe. Así es. Además, son consejos, las comisiones de cada uno de los regidores son precisamente en los temas torales: salud, educación, vivienda. Exactamente, ahí vamos. ¿Cuáles son las obligaciones básicas del municipio? Mira, ahorita lo voy a definir mejor. ¿Qué es el municipio? Es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia. O sea, sí se representa a sí mismo jurídicamente. Es eso lo que quiere decir. Es un ente vivo, ahí. Es una empresa, nada más que de carácter social. Y tiene quien responda. Y esto va en contraposición a algo que es importante reconocer. Los gobiernos solamente tienen que hacer funciones de legalidad. Ese es un debate que yo tuve con un amigo, un sociólogo de Baja California, que decía: Jaime, no quieras que los gobiernos hagan actos en promoción y defensa de derechos humanos como a ti te interesa. Ellos no están para eso, ellos están para hacer actos de carácter jurídico, y tiene toda la razón. Yo me dejé llevar por todo ese apasionamiento de la defensa de la vida de las personas, los de la tercera edad, los niños, las mujeres que luchan por sus familias, todo ese tipo de cosas. Entonces la sociedad le puede poner el sello humano a la política pública, pero entonces tendría que haber una relación más cercana de debate y de discusión y de reflexión sobre, a ver, tu gobierno, cuando empieces a ser tu político público, queremos que le pongas estos contenidos. Yo te voy a poner un ejemplo, sencillito. Humanizar el transporte público. Eso va más allá de algo tan sencillo como es que existe un comité y una comisión, que es un comité ahí muy rimbombante del transporte público, que lo único que ven cuando se sientan ellos es el negocio, y le preguntan a las empresas transportistas: oye,
¿Estás ganando bien? No, fíjate que es que subieron las refacciones, subió la gasolina, subió no sé qué tanto, las llantas están carísimas, Necesito subir la tarifa. Necesito subir la tarifa. Pero hay una cosa que no afecta a la tarifa, y que es que se haga todo un proyecto de humanizar el transporte público. ¿Qué quiere decir? Que nos traten como seres humanos. Si yo me subo a un camión y pago mis 9 pesos 50 centavos ahorita, ya, yo tengo que recibir por ese pago una contraprestación. Cuando menos un servicio, que no que me salude, que me diga, que me conozca. No, Jaime, ¿cómo estás? Pues ahora se acostumbra que en el transporte público todos los choferes te saludan y te hablan muy bonito. Pero no ese es el problema principal del transporte público. No. Hay una gran ineficiencia, ¿sí? Por ejemplo, lo de las famosas combis, ¿no? Sí, que son totalmente inadecuadas para transporte público. Te sientan en un espacio de 30 centímetros, le meten a un vehículo de 9 o 10 personas, le meten 15 y además gente parada, además de los 15 que sientan. Entonces, bueno, esas ineficiencias, bueno, ahí sí se ve la falta de humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, pues supuestamente se apegan al derecho que tiene una persona de prestar un servicio y unas personas de recibirlo, ¿sí? Nunca se habla de las mordidas que dan para recibir la concesión, ¿sí? Porque, bueno, ahorita se pesa sobre este ayuntamiento de que los transportistas hicieron una bolsa entre todos los transportistas que tienen la concesión, que son varias, Tulicún, Astrocar, Transportes Maya y todo, hace una bolsa para darles un dinerito a los regidores para que aprueben el alza de la tarifa, sí, importando si esto beneficia o perjudica más, que perjudique a la población en general. Un padre de familia con 3 hijos que van a estudiar gasta un dineral en su salario. Se le va, ahí se le va en el transporte público. Bueno, la sociedad conoce sus problemas y la sociedad tiene muchas veces la solución, pero no se atreve a exigirle a quienes gobiernan a que den esa solución adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no sabe cómo construir una agenda propia. Yo, si voy a discutir algo en el gobierno municipal, yo tengo que llegar con una agenda. 3 puntos. Yo quiero tratar con ustedes, señores regidores, en una sesión aparte, de precamilleo, todo, quiero tratar 3 puntos. Pero yo llego con algo. Pero nosotros, como sociedad civil, somos protagonistas, nos sacamos la lengua entre nosotros, nos descalificamos, somos así como vivos. Tenemos que aceptar, tenemos que autocriticarnos. Las organizaciones de la sociedad civil no coadyuvan a construir una sociedad más participativa. Entre nosotros nos metemos el pie, nos descalificamos, vamos caminando así de esa manera y vamos haciendo el beneficio de alguien que nos apoya, nos da dinero, etcétera, etcétera. Un individualismo brutal, sí, que no va en contra de lo que sería la vida comunitaria. Claro, y entonces no construimos una agenda, Rafael. Si yo tengo una agenda y tú eres el candidato, te digo, oye, ¿cuáles son las promesas que tú me quieres hacer? Pero mira, antes de eso, esta es nuestra agenda. Necesidades. Derechos que tengo. Esta es carnita. Bueno, conocemos nuestras necesidades, pero no conocemos nuestros derechos. Es ahí donde yo iba. Y fíjate, los derechos humanos son atributos o facultades que tenemos todas las personas en virtud de nuestra dignidad como seres humanos, ya lo dijiste tú, la dignidad. Es mediante su ejercicio que nos podemos realizar plenamente. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? El derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad individual y colectiva, derecho a la paz, derecho a la libertad de expresión, el derecho a la alimentación, la vivienda y al desarrollo como seres humanos. Y el derecho a la libertad de reunión y asociación y el derecho al trabajo. Esos son los fundamentales. Cuando llega el gobierno municipal, independientemente de que casi siempre este asunto de la ambititis, yo lo llamo la ambititis, es que no es de mi ámbito, yo me lavo las manos. No, es que eso es del ámbito federal.
La política pública en materia de vivienda efectivamente es responsabilidad del Ejecutivo de la Nación. Y están involucrados el Poder Judicial y el Poder Legislativo, como poderes de la Nación. Están involucrados en mantener una política pública en materia de vivienda cuya razón de ser es la familia. No van a meter cajas, no van a meter perros, no van a meter nada. Van a meter en esa vivienda que se va a